Hola, buenos días. Hoy estuve viendo si ya el live estaba... sí, creo que ya. Es que ayer no pudimos terminar Génesis 22. No pudimos terminar Génesis 22 por lo mismo, porque el internet estaba muy mal. Pero, pues, esperemos hoy ya esté mejor. Esperemos de verdad que hoy ya esté mejor. Pero bueno, de todos modos, esté mejor o no, tenemos que acabar Génesis 22. No tenemos que acabar porque ya ni siquiera lo, o sea, no lo concluimos. No, ni siquiera pude concretar ni siquiera el tema de los primeros textos porque el internet no me dejó, explicar. Entonces, literalmente todo lo que yo decía se escuchaba como, o sea, como robot, ¿no? Entonces, creo que está volviendo a pasar lo mismo porque vi que se trabó. Ay, no, espero que... No, espero que no, espero, de verdad, espero que no. Pero bueno, ya, ok, vamos, tenemos que terminar Génesis 22 hoy, porque gracias a Dios nos permite explicar. Hola, buenos días, Azael. Hoy estoy viendo lives del Via Crucis y nadie le tira paro a Papá Diosito. Bueno, realmente Azael antes era muy distinto. Para los que no saben, yo crecí en diferentes religiones, o sea, en diferentes religiones, en una, en otra. Eh, por ejemplo, para los que no saben eso, no me conocen aún, cuando yo era pequeñita, cuando yo era chiquita, yo iba a un colegio, yo iba a un colegio donde guardan el séptimo día, ¿no? Adventista. Yo los domingos iba a una iglesia y saliendo de ese mismo domingo yo congregaba en otra iglesia distinta. Pues lo voy a decir, ay, ¿qué sucedió? Qué miedo, de verdad. De repente se puso la pantalla negra y ya. O sea, por gusto de TikTok. Bueno, eso me pasa por estar mencionando temas que no, temas que no debería de tocar aquí, pero bueno, es que TikTok es muy sensible con esos temas. Entonces, bueno, ni modo. Eh, Pasa que cuando yo era pequeñita, yo tenía tres religiones. Cuatro, porque yo también, bueno, ahí voy a explicar. Número uno, yo era más que todo, ¿no? Adventista del séptimo día, donde me bloqueé TikTok, ya valió tostada. Pero bueno, ni modo. Vamos a seguir, vamos a terminar este tema, solo lo vamos a tocar una vez para que TikTok no se ponga sensible con nosotros. Yo era adventista de lunes a viernes prácticamente, porque yo iba a un colegio adventista. Los domingos yo era católica y pentecostal, no neopentecostal, sino pentecostal en sí. También en ese lapso, por así decirlo, hola, buenos días hermana. Es hermana Pamela, ¿verdad? En el principio. Creo que ayer me enteré, ayer me enteré. Entonces, y luego estaban los testigos de Jehová que también formaban otra parte de mi vida porque yo tomaba lecciones con ellos los días miércoles. Entonces, ya ven, de lunes a viernes yo iba a colegios adventistas, yo cantaba, excelente hermana, yo cantaba coritos, ¿no? Mi corito preferido que siempre me gustaba cantar era Hallé un buen amigo. Hasta la fecha, ahora, en mi fe, sigue siendo también de los que más me gusta cantar. Y también, oh, cuánto le amo. Estos, o sea, para que ustedes vean que fidedignamente sí fui a esas, sí fui a esas iglesias y sí estuve en esos colegios porque, o sea, tal vez
yo siempre les he dicho que desconfíen de todo, desconfíen de ustedes mismos, de las otras personas. Entonces, por lo tanto, les tengo que decir cuáles eran mis coritos favoritos para que puedan saber qué es ser un adventista, ¿ok? Nosotros no teníamos como los homenajes normales. Nosotros teníamos homenajes donde se tenía que hablar de la Biblia, donde teníamos que cantar un coro y en la mañana hacíamos devocionales, cosa que yo aún a la fecha hago, pero siempre, usted también, hermana, Rey David, bueno, buenos días, Rey David. Entonces, bueno, cantábamos coritos, orábamos, etcétera, comenzábamos las clases, todo lo veíamos conforme a Dios y conforme a su ley. Bueno, los días miércoles llegaban los testigos de Jehová a darme enseñanza, ¿no? Ellos tienen un libro muy grande que se llama La luz del camino, la luz del... En ese tiempo había otro libro, era uno café y ahora pasó a blanco. Y entonces, claro que sí, Rey David, enseguida te la contesto. Y luego, los domingos, yo era pente entre pente y previsterianos, ¿ok? Entonces, es que como ese pastor aún iba a recibir cobertura de alguna de las dos, entonces yo estaba como que entre, bueno, ajá. Y pues también iba a la religión católica, ¿no? Todas esas denominaciones, hasta la fecha, de todas, les voy a contar qué es lo que tienen de cierto. Si tú eres un salvo de esa denominación, tú puedes saber cómo poder darle la salvación a otras personas que igual estaban tal vez también como yo. Entonces, bueno, hasta este punto, en todas las religiones, yo me iba a ir al infierno, en todas, porque todas estaban bajo las obras y yo sabía que lo que todas ellas predicaban, yo no lo iba a poder cumplir. Recuerdo mucho, hoy siendo viernes, ¿no? Viernes Santo, ayer se cantaba una canción preciosa, ¿no? Que es Señor, tú eres el pan de vida, tú eres el pan que da la vida. Y hoy pues no podías, no sé si algunos lo recuerdan, las personas que han sido católicas de nacimiento, recuerdan que hoy en la mañana no se podía jugar, hoy no se podía tocar como que no podías cortar nada porque no podías tocar como un cuchillo, no podías hacer ruido, todo era como estar en espera de la crucifixión. Todo era estar en espera. Ay, perdón, iba a estornudar. Todo era estar en espera de que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados. Y esa es la parte que nos faltaban, que se les olvidaba explicarnos. Todo el día nosotros esperando la crucifixión, hoy día en nuestro corazón también está ese temor, en nuestro corazón también está ese recuerdo, porque Dios dijo recuérdenme, y totalmente la tradición sirve para eso, pero se les ha olvidado recordar lo más importante. ¿Por qué? Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Entonces nosotros, sabiendo eso, podemos saber que todas las religiones, todas las denominaciones tienen al mismo Dios, pero no los mismos principios que ese Dios nos enseñó, que Él es el único que puede dar la vida. Nuestras obras no nos pueden dar la vida, y eso es algo que todas las denominaciones han olvidado. Eso es algo que la iglesia la mayoría se han corrompido por servir al dinero, por servir a las riquezas, y se han olvidado del verdadero sentido del día pues de hoy, ¿no? Viernes Santo. Entonces, cuando nosotros podemos ver en Génesis 20, miren, no he leído ni Génesis 22, estoy explicando esto. Nosotros no podríamos saber realmente qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros, de no ser porque
los apóstoles y todas las personas que se encargaron en la iglesia primitiva de compartir el evangelio dieron su vida por llevarnos esta verdad. Pero ¿por qué estaban tan desesperados en que supiésemos esta verdad? Porque nadie más la enseñaba, ¿ok? Entonces es algo que realmente, por irse tras las cosas de este mundo, exactamente la verdad de Dios. Entonces nosotros debemos respetar, sí, obviamente la tradición, debemos respetar cada una de las denominaciones. Yo respeto, obviamente, todo lo que tenga que ver con la religión que tú profeses o la denominación que tú profeses. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de Cristo, si nosotros hablamos de Dios, tiene que haber un sumo respeto, ¿no? Por realmente lo que yo voy a ver en lo que tú puedes enseñarme a mí, ¿no? En lo que tú puedes, en lo que tu corazón va a enseñarme a mí. Pero también lo que la Biblia te enseña es algo que tú no crees o solo has creído por parte, solo has creído en una parte. Entonces, esa es la parte que yo no vengo a quitarte, es la parte que yo vengo a complementarte. Ok, ¿sí? Todos nosotros, a pesar de que creemos en Cristo, en un conocimiento aquí en el cerebro, o sea, en el pensamiento, también debemos de creerlo en el corazón. Porque si nosotros nada más lo tenemos como un pensamiento, si nosotros nada más tenemos como una creencia religiosa, se va a quedar ahí. No puedes ser hijo de Dios con nada más tener el conocimiento en la mente, sino necesitas tener el corazón perdonado completamente. ¿Y cómo obtenemos el corazón perdonado completamente? Vamos a leer Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Spoiler, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió, aquí quiero hacer una pausa para explicar que podemos fácilmente sustituir a Isaac por tu nombre. Desde aquí en adelante, la ofrenda que se iba a entregar para la expiación del pecado eras tú, ¿ok? Eras tú completamente. Es decir, tú ibas a pagar tu propio pecado, que era estar una eternidad lejos de Dios. Y esto realmente es así para algunas personas hoy día. No porque sus pecados no le hayan sido perdonados, porque la redención de Jesucristo alcanzó para todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano, que no sabemos cómo se va a llamar, pero todos no van a poder ser salvos por la incredulidad que hay en su corazón. La incredulidad de que Jesucristo le sustituyó el lugar. Entonces, vamos por ahí. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham. Perdón, me perdí. Por cuanto has hecho y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Gildab, Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Ok. En Isaac está la promesa que se nos iba a dar a todos nosotros. En Isaac, a ver, no peleen, no peleen, por favor. ¿Qué fue? No peleen. Ok, bueno. Voy a seguir explicando. Es que ni siquiera me da chance de leer, ni siquiera me da chance de leer todos sus comentarios. Pero bueno, no peleen. No, Carlos, no. No, entonces, si quieren pelear, si quieren contender con la palabra, esperen tantito a que expliquemos, y ahorita pelean contra mí si quieren. ¿Ok? Ahorita pelean contra mí si quieren. No hay problema, pero espérense tantito para explicar. Porque ahorita van a ver cómo es que la redención eterna se ejerce desde que tú tienes fe, desde quien es el Padre de la fe. Cuando tú puedes comprender, cuando Dios te da la fe para saber que el Padre de la fe y el cómo Él nos enseña a nosotros cómo es que Jesucristo en su simiente iba a venir a redimirnos, entonces todo se vuelve más claro, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Cuando habla de Isaac, te está mencionando a ti. El ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene que tener al final de su vida salir de este cuerpo e irse a la eternidad. Eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Entonces, si esto es eterno, ¿quién debe pagar por los pecados? Realmente, con lo que Dios ha creado a su maravillosa obra, ¿quién debía pagar por nuestros pecados? Nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros debemos pagar por desobedecer, nosotros debemos pagar por transgredir, nosotros debemos pagar por haber dejado a Dios, por ser una raza, por ser personas que venimos de una simiente contraria a Dios, venimos de una simiente que le lleva la contraria a Dios. ¿Y cómo sé esto? Porque Adán se hizo más caso a sí mismo, o sea, se hizo caso a sí mismo y no a la voz de Dios. Entonces yo tengo que tener claro, yo también soy así. Si yo vengo de Adán, entonces hago más caso a mi voz que a la voz de Dios. O sea, yo vengo sin poder ser sensible a la voz de Dios, sin poder escuchar la voz de Dios, predeterminadamente, desde nacimiento. Entonces yo debo de comprender, híjole, yo soy igual que Adán porque soy hijo de Adán. Eso debemos de comprender en número 1. En número 2, debemos de comprender que por ser hijos de Adán y no escuchar a Dios, debemos de pagar por nuestro pecado, ¿cierto? Nosotros debemos de pagar por todo lo que por todo lo que nuestro pensamiento nos dice que es contrario a Dios. Entonces, si ustedes pueden creer esto, entonces muy buenas noticias para ti.
también puedes creer que Cristo murió por esa razón, que Cristo hoy, en recordatorio a la tradición, el Viernes Santo, Cristo murió porque tú naciste así. Entonces, en el momento de que tú mueres y renaces con Cristo, porque tú naces muerto, sino que naces destituido de la gloria de Dios, eso es nacer muerto. Entonces, Jesucristo, al dar su vida por nosotros, nos quita la naturaleza de Adán y nos da su propia naturaleza. Es decir, estamos muertos y Él nos da vida. ¿Cómo podemos dar vida a alguien, algo que ya está vivo? Jesucristo no vino a dar vida a los que ya creen que están vivos, sino vino a dar vida a los que saben que están muertos, que nacieron muertos. He aquí, les presento a Abraham, a Isaac, que sabían esta verdad. Nosotros somos descendencia de Adán. Por lo tanto, Dios no nos quiere. Sin embargo, al saber esto y al tener la humildad de poder escuchar la voz de Dios en su corazón, Abraham, al momento en que sabía, Dios está comunicando conmigo, no manches, Dios me dijo que soy perfecto. No imagino la alegría que le dio a Abraham, literalmente el ser, no, Dios de verdad, el Dios que ya definitivamente no quería nada con los seres humanos, nos está dando la oportunidad de ser salvos. Sí. Ese mismo Dios, el mismo Dios al que nosotros no escuchamos, el mismo Dios que aún siendo nosotros siendo enemigos de Él, no supimos escuchar, sino que fuimos tras nuestra propia voz, teniendo esta naturaleza, Él dio la respuesta. Entonces, su hijo, Isaac, nos representa a nosotros aquí, quien iba a pagar por nuestros pecados, quien iba realmente a hacer la expiación porque nosotros no pasáramos una eternidad sin Dios, es el carnero que encontraron. Permítame. Carnero, era el carnero que encontraron en el zarzal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede el cambio? ¿Cómo sucede el cambio de expiación? Nosotros, Abraham, no sabía realmente de qué se trataba la simiente, no sabía en lo que ese momento se estaba tratando, por qué Dios hace esto. Ok, pero a Abraham no le importó el por qué Dios hace esto, porque ahora, justamente lo que pasó con Isaac, podemos saber qué era lo que estaba planeando Dios en ese entonces, qué era lo que estaba planeando Dios para nosotros. Nosotros no podemos entrar al cielo sin estar inscritos en el libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida? La Biblia. Entonces, ¿cómo puedo ser yo inscrito en el libro de la vida? Sabiendo la verdad de Isaac. Isaac eres tú. Isaac es una persona la cual iba a morir para pagar sus pecados, pero fue sustituida por un carnero en un zarzal. Nosotros fuimos sustituidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no es por Isaac. A Isaac, ¿qué le quedaba? Nada más recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque realmente él ya iba a ser degollado, él ya iba a ser destruido. Nosotros obviamente tenemos un camino, el ser degollados y el ser destruidos, pero realmente espiritual, esto se trata de ya no poder volver a entrar a la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, nosotros, ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que Jesucristo nos sustituyó de ese lugar. En el momento que Él obedeció y fue a la cruz para expiar todos nuestros pecados, se nos queda perdonada toda la eternidad, ¿ok? Y en la vida, en la vida humana, pasado, presente y futuro, expiación total, ¿ok? Entonces, bueno, se trata de eso, la historia que nos cuenta la Biblia de Isaac, ¿ok? Ahora bien, muchas personas, tal vez ahorita, tendrán duda de, entonces, pero es que a mí me han enseñado que yo sea Abraham y no Isaac, ¿sí? ¿Por qué? De que yo le debo de entregar todo a Dios, de que todo lo valioso que yo tenga se lo debo de entregar a Dios. Tú no tienes nada valioso que le puedas entregar a Dios, ¿sí? Ni tu vida es valiosa para Dios porque estás muerto. Empecemos por ahí. Si un muerto da su vida, ¿eso qué significa?
que no dio nada porque estaba muerto. Estás muerto. No sé si logro darme a entender en esa parte, porque si tú estás muerto, no hay manera de que Dios pueda recibir vida de ti. Entonces, ¿de quién sí recibió vida? Recibió vida de quien estaba vivo, Jesucristo. Y entonces esa vida fue traspasada a nosotros. Ahora bien, Isaac no hizo absolutamente nada porque no podía hacer absolutamente nada más que aceptar su destino. Más que aceptar su destino. Entonces, ¿cuál es el destino que llevaba Isaac? Morir. Entonces, nosotros no podemos ser como Abraham. Nosotros, en la fe que tuvo Abraham anteriormente, que les he dicho, justamente en este capítulo, no somos Abraham, somos Isaac. Por eso es que cada uno se encuentra inscrito en la Biblia de diferente manera, ¿ok? Con diferente condición de qué significa estar muerto. Unos saben que están muertos porque están enfermos de pecado y unos saben que están muertos por Adán, unos saben, pero al final de cuentas todos estamos en la misma condición, pero no recibimos de la misma manera, sino que recibimos por medio de lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, a eso se refiere con Isaac, ¿no? A eso se refiere con que Isaac es la primera, bueno, no sé si es la primera, no creo que sea la primera, creo que la primera es en Génesis 1, pero la referencia que nos da es que nosotros no podemos entregar, sino que nosotros vamos a ser entregados y alguien fue la ofrenda por nosotros. El arrepentimiento constante. Muchas personas, bueno, yo le prometí, bueno, no le prometí, sino le di mi palabra a Carlitos que iba a hablar sobre el arrepentimiento constante. Un día vamos a hablar ahorita sobre eso. Entonces, el arrepentimiento constante es algo que nos muestra que tenemos muchas cosas que en nuestra mente creemos que son de Dios, pero en realidad no. Lo que les expliqué al principio. Una persona que se arrepiente constantemente deja de hacer las cosas porque se arrepienta. No deja de hacer las cosas porque se arrepienta. Una persona no va a dejar de hacer las cosas solamente porque salga de su corazón no hacerlas, porque por el contrario, eso quiere decir que no conoce su carne. Eso quiere decir que no conoce lo que es un animal limpio. Entonces, lo que es un animal limpio conoce muy bien lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu. Al momento de yo querer dejar de mentir, digamos por así decirlo, que hoy dije una mentira, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, uy, Dios, me arrepiento de decir esta mentira, ¿esto qué quiere decir? ¿En verdad me estoy arrepintiendo de decir la mentira? ¿O es que ya tengo miedo de la consecuencia de la mentira? ¿O que ya no voy a volver a mentir? Porque la ley demanda perfección, por si no lo sabían. La ley demanda ser perfecto, ¿ok? Entonces, ser perfecto, arrepiéntete y aléjate del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Deja el pecado, deja de ser esclavo del pecado. Entonces, el verdadero arrepentimiento del que ellos creen que en realidad es falso, pero creen que el verdadero arrepentimiento es, uy, entonces no solo te pido perdón, sino que ya no tengo que volver a mentir, ¿cierto? Entonces, bueno, Dios, perdóname por la mentira que dije, ya no lo voy a volver a hacer. Pero el día de mañana mientes de nuevo. Entonces Dios te perdona, ¿sí? Dios te perdona porque volviste a mentir. Ok, tienes que volver a dejar de mentir. ¿Algún día vas a dejar de mentir? ¿Entonces ese arrepentimiento es verdadero? No. ¿Por qué? Porque tú vas a decir mentiras toda la vida, porque tú vas a decir mentiras y no vas a poder dejar de decir mentiras, y por el contrario, tu carne te va a llegar a decir mentiras cada vez más y 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 más, para que sepas que para eso está la ley, para saber que el arrepentimiento constante es de tu carne y no es de tu espíritu. Entonces, ¿cómo tengo el verdadero arrepentimiento?
sabiendo lo que soy y sabiendo que necesito un Salvador. Ok, Dios, yo sé que en la vida jamás voy a poder cumplir tu ley. Yo sé que jamás voy a poder cumplir ni Levítico, no voy a poder cumplir el Pentateuco, no voy a poder cumplir inclusive las dos que dijo, los dos mandamientos que dijo el intérprete de la ley. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo no me puedo arrepentir constantemente porque en mí no existe el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento existió, ¿sí?, cuando Cristo perdonó nuestros pecados. Es el verdadero arrepentimiento. Saber, yo estaba creyendo que por mí mismo puedo ir al cielo y eso no es cierto. Hace 2000 años alguien ocupó mi lugar para que yo pudiera tener verdadero arrepentimiento. Entonces yo sé que ahora soy salvo porque Jesucristo me dio la salvación y no porque yo estoy intentando arrepentirme de lo que hago, sino me arrepiento de mi naturaleza, de lo que creo, ¿sí? De todo, desde Adán. Yo también soy como Adán, pero yo ya no quiero ser como Adán. Yo sé que si yo muero en la naturaleza de Adán, yo me voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un Salvador. Necesito a alguien que me pase de la naturaleza de Adán a la naturaleza de Cristo, a una naturaleza celestial. Ahí entra Cristo, ahí entra la cruz. Cuando Jesucristo da la vida por nosotros, entonces todos nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Ya no en la naturaleza de Adán, sino en Cristo. ¿Ok? En el momento que yo nazco en Cristo, yo ya no estoy bajo la ley. La ley ha pasado de mí, ¿sí? Ya cumplí la ley, ya cumplí para lo que debía ser la ley. Ya cumplí para lo que la ley fue dada, ¿sí? La ley que es dada, si se usa, se me volvió a olvidar el texto. Si usamos bien la ley, nosotros podemos saber que la ley es para que el ser humano se dé cuenta, jamás vas a ser salvo por tus propias obras. Entonces, bueno, cuando nosotros creemos en Cristo, sabemos que la ley ya no tiene efecto en nosotros, que estamos bajo la gracia y no nos podemos arrepentir constantemente porque nosotros ya no somos este cuerpo, sino somos espíritu. Somos el espíritu que Dios revivió, que estaba muerto. Entonces, bueno, si tienen... Hola Jess, ¿cómo estás? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Ya contesté la pregunta de Carlos. La pregunta de Carlos la hizo en el grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, no la hizo como tal en el grupo, pero yo sí le dije que iba a hablar de eso. O sea, yo le di mi palabra que iba a hablar de eso en un live, porque arrepentirse constantemente... ¿Cómo estás? Arrepentirse constantemente es incredulidad hacia Dios, incredulidad hacia que Dios perdonó todos tus pecados por medio de Jesucristo. Bueno, entonces voy a leer Juanito dice, Juanito Rosales, es católica, falso. No, a ver, no es falso. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Juanito. A ver, Juanito, mira. Yo no sé en qué denominación estés, pero tu denominación, ya seas católico, ya seas protestante, puede ser musulmán, puede ser hindú, no importa, ¿sí? Por el contrario, los hindús, los que creen en Krishna y todos ellos, no tienen problema en creer en otro dios, ya creen en muchos dioses, ¿sí? Entonces, si tú crees que Cristo perdonó todos tus pecados, puedes inclusive, por ejemplo, no tienes la culpa de dónde naciste, no tienes la culpa de las creencias que te inculcaron. Pero si Dios te quiere dar la salvación, no importa cuánto le reces a Krishna, no importa cuánto le reces a Buda, si en tu corazón crees que Jesucristo perdonó todos tus pecados, Dios es fiel con su palabra.
Entonces, asimismo, lastimosamente, que por ejemplo algunas religiones que están bajo las obras hoy día, obras que las pusieron los humanos, obras que no pusieron, no puso Dios, sino los mismos humanos, ataron cargas pesadas en ellos. Lastimosamente es más difícil que crean en Cristo que los mismos que siguen otras denominaciones, otras religiones que no tienen nada que ver con el Dios bíblico. Entonces, para esto es que debemos de leer la Biblia, y para esto es que debemos de saber que solo nos han enseñado una parte. Nos han enseñado la parte en la que si yo miento me voy al infierno, pero no nos han enseñado la parte en la que Jesucristo cubre todos nuestros pecados. Y Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. me hicieron una pregunta, me dijeron, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios ya no se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras transgresiones? Estás mintiendo. ¿Cómo es que Dios no se va a acordar? Dios lo sabe todo, Dios lo puede ver todo. ¿Cómo no se va a acordar? Bueno, es una promesa. En Hebreos 10:17 Dios nos promete que en Jesucristo, para los que tienen una Biblia, pueden leer, en Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es real. Entonces, si Dios te dijera, si tienes gripa y Dios te dijera, mañana tú vas a amanecer bien, ¿le creerías? Si Dios te dijera, mañana va a amanecer soleado, ¿tú le creerías? Si Dios te dijese, mañana voy a hacer brotar una flor muy hermosa en tu jardín, ¿tú le creerías? Sí le creerías, porque te lo está diciendo Dios. Pero entonces, ¿por qué no puedes creer que en Hebreos 10:17, perdón por la moto, que en Hebreos 10:17 Dios te dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones? Esta promesa es para ti, esta promesa es para ti. Dios no se acuerda de tus pecados, Dios no se acuerda de tus transgresiones. Dios en la eternidad jamás se va a volver a acordar que tú algún día estuviste separado de Él, sino que siempre has estado con Él. Él siempre ha estado contigo. Carlitos vuelve a decir, el misterio más grande de la Biblia es que los humanos son ángeles, un tipo de ángel. No, somos una creación diferente. Por si no sabías, Carlitos, los ángeles no pueden saber el evangelio. Los ángeles no pueden saber el evangelio. Los ángeles no pueden recibir el evangelio. Porque de esa manera, si los ángeles pudiesen recibir el evangelio, Satanás podría ser salvo. Y no. Entonces, pues eso. El 7% dice, pero lo que debes lo pagas aquí en la tierra. Por ejemplo, digamos, si yo le grito a alguien, esta persona me va a gritar de nuevo, ¿sí? Realmente las cosas aquí en este cuerpo son así. Pero recuerden que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces todas las cosas que nosotros podemos esperar de la vida nos ayudan para bien. Entonces no tenemos esa como condición de todos los que están en la carne. Por ejemplo, mira Abraham. Abraham mintió y a Dios no le importó que mintiera. Si no le importó cumplir su promesa. Ese es Dios, cumplir su promesa. Las promesas que Dios hace, Dios las cumple. Entonces, por eso es que a Dios no le importó que Abraham le haya mentido al faraón, sino fue al faraón diciendo, devuelve a Sara o te voy a matar. ¿Sí? Devuelve a Sara o te voy a matar. Pero es que yo soy inocente, él me mintió, Abraham me mintió, pues no me importa. ¿Sí? Te voy a matar si no le regresas a Sara. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que está con los justos. Así nos trata Dios a todos los justos. Por mucho que nosotros podamos decir o sentir o cualquier cosa que nuestra mente nos diga, Dios no tarda su promesa.
Dios siempre está con nosotros y todo nos ayuda para bien. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Hoy nos vimos a las 9:30. Hoy nos vimos a las 9:30. Carlitos dice, ¿Satanás conoce de la Biblia? Por supuesto que sí. Satanás sabe de la Biblia solamente por parábolas y por las obras. O sea, Satanás no puede recibir salvación a través de la Biblia. Porque él no conoce el Evangelio. Pero bueno, Satanás también usa la palabra para ponernos en las obras. Para ponernos en todo lo que tú hagas, define si eres hijo de Dios o no. Y no. La Biblia dice todo lo que Cristo hizo, define si tú eres hijo de Dios o no. Si tú crees en el sacrificio de Cristo, eres hijo de Dios. Si no, entonces pues no. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Dios nos permita vernos a las 8:15 de la mañana. De todos modos, yo aviso en el grupo cuando estoy a nadita ya de hacer live para que puedan entrar. Es un privilegio para mí poder predicarles el perdón de sus pecados y poder hablarles sobre el Dios bíblico y la otra cara de la moneda, que no es en las obras, sino es en Jesucristo. Nos vemos.